Lo prometido es deuda. Nos acompaña en este segmento de la mesa informativa de su venezolana de televisión, Fernando Travieso, economista, experto en materia petrolera y analista internacional venezolano. Le damos la bienvenida y le preguntamos de una vez. En conferencia de prensa el pasado 30 de diciembre, el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros anunció que su gobierno pondrá en marcha un plan económico de recuperación en este 2015, que ya comenzó. Contiene al menos unas 7 líneas de acción. Este plan, desde Brasilia, asistió a la toma de posesión de la mandataria Dilma Rousseff, lo ratificó el pasado 1 de enero. Sobre esto hay muchas expectativas del pueblo en general, de los analistas, de los expertos también. ¿Cómo ve Fernando Travieso esa estrategia que ha anunciado el gobierno nacional? ¿Qué piensa usted que debe ser prioridad? Sí, bueno, gracias por la invitación y feliz año. Feliz año. El presidente expuso a grosso modo cuáles serían las principales líneas del plan. Sí. Los ministros del área y los vicepresidentes por área, el vicepresidente del área económica está por explicar con lujo de detalle cada uno de los aspectos que contiene el plan. Entonces, para poder entrar en profundidad hay que esperarlo, pues. Pero los lineamientos de que habló el presidente son fundamentales. El incremento, por ejemplo, en reservas internacionales es, en mi opinión, una propuesta sumamente importante, prioritaria. Apalancar la moneda. Venezuela tiene muchas posibilidades. Venezuela, y poca gente lo sabe, es la segunda mayor reserva de oro del mundo. Algunos dicen que la primera, por sobre Sudáfrica. Entonces Venezuela está en la capacidad de producir dentro del país los propios lingotes que se almacenan en Banco Central con 99,9 grados de pureza y apalancar nuestras reservas internacionales en base a oro, que es, después del petróleo, el elemento más codiciado en el mundo. O sea, los conflictos internacionales giran en torno al petróleo. Y después del petróleo, si hay un conflicto, es por el control del oro. Y Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo y la segunda mayor reserva de oro. Pero ese oro, para que pueda entrar al Banco Central, hay que refinarlo al 99,9 grados de pureza. Y tiene que tener un sello que ponen en Europa, en el Reino Unido, de aprobación con respecto a la calidad. Entonces, el montaje de una planta de refinación de oro en el país ayudaría enormemente a apalancar nuestras reservas internacionales y a fortalecer el bolívar. Desde el año 2001, el presidente Hugo Chávez comenzó un proceso histórico muy importante, y permítaseme que adjetive aquí, de rescate de la industria petrolera, ¿no? Tendiente a la no privatización que se había dado en la Cuarta República. Y ese proceso pasó por la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que por cierto fue el detonante de la activación de parte de la oposición venezolana de un sabotaje petrolero criminal en los años 2002 y 2003, cuya responsabilidad ahora nadie quiere asumir y que dejó pérdidas que se calculan en 20.000 millones de dólares. Pero en todo caso, 14 años después de ese proceso que comenzó el presidente Hugo Chávez, ¿cómo está en este momento nuestra industria petrolera? Bueno, hay un elemento que es básico para saber la fortaleza de una empresa petrolera. Es cuántas reservas de petróleo tienen. Eso no lo inventamos nosotros, así hace la Bolsa de Valores de Nueva York, la Bolsa de Valores de Londres. El valor de la empresa petrolera está en cuántos años de producción y volumen le queda. Y eso está en función de las reservas. Y hay centros de análisis estratégicos privados como Petroleum Intelligence Weekly, para citar una fuente. Es importante que cuando uno de estos datos tiene que haber una fuente para que tengan credibilidad. PDVSA es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo, lo que la convierte en la empresa con mayor fortaleza desde el punto de vista financiero. Y no solo eso, sino que hay una institución ligada al Departamento de Energía de los Estados Unidos, Energy Information, Administración de Información de la Energía, que acaba en su informe de julio del año 2014, reitera, que el nivel de reservas de petróleo que tenemos nosotros clasificados en la faja petrolífera del Orinoco es muy bajo. Ellos consideran que es el doble. Entonces, no solamente PDVSA es la empresa con más reservas de petróleo en el mundo, sino que según el Departamento de Energía, el Centro de Información del Departamento de Energía de los propios Estados Unidos, duplicaría a Saudi Aramco, a la empresa de petróleo de Arabia Saudita, en reserva. Entonces, cualquier análisis sobre PDVSA tiene que partir de ese punto. Es la empresa más sólida por su nivel de reserva. Tenemos usted lo ha dicho así, una estatal petrolera rentable, sólida, y además lo dice con fuentes y con cifras muy exactas, muy precisas,
por cuanto tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero los precios del petróleo siguen tendientes a la baja. ¿Qué análisis y si hay alguna proyección que usted pueda hacernos para este 2015 sobre los precios del barril de crudo venezolano? Sí, lo que pasa es que es una pregunta compleja porque la gente lo quiere ver, o nosotros lo queremos ver muchas veces, como si el mercado petrolero y el precio por barril es un problema en sí mismo, cuando es una pequeña parte de un problema mucho más amplio, que es un conflicto mundial en torno al control de las reservas de petróleo. Desde el punto de vista técnico, Estados Unidos aumentó su producción de 5,6 millones de barriles diarios a un poquito más de 9 millones de barriles diarios, produciendo petróleo de esquisto, que por cierto no es petróleo, es un hidrocarburo. Eso tiene connotaciones financieras, no se puede clasificar en las bolsas de valores como petróleo. Entonces, ese aumento en la producción estadounidense y el hecho de que la OPEP mantuvo su techo de producción en 30 millones de barriles diarios, desequilibró el mercado e hizo que cayera el precio y sigue bajando, aún por debajo del costo de producción aceptado que tiene el propio petróleo de esquisto, que es $80. Entonces la pregunta es, ¿el mercado petrolero está funcionando como un mercado o es el apéndice de un aparato geopolítico que el gobierno norteamericano, un plan que el gobierno norteamericano, a nombre del lobby petrolero internacional, está aplicando? Entonces uno tiene que hacer un poquito de historia, fíjate. Claro. En 1908 le dieron un golpe a Cipriano Castro y se nos enseñó, y si tú quieres, tú buscas un libro de historia y te dice, bueno, Gómez quería el coroto. Ese era el conflicto, cuando en realidad fue que las flotas de guerra del mundo cambiaron de carbón a petróleo. Entonces, ¿por qué le dieron el golpe a Cipriano Castro? Pues no podían permitir un presidente nacionalista que era el que iba a surtir de petróleo a las potencias europeas, Inglaterra, que iba a luchar contra Alemania unos años después, 6 años después, por la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, el conflicto principal era en torno a los países árabes, que eran colonia del Imperio Turco, por eso nosotros le decimos a los árabes turcos. Claro. De ahí viene un tratado, Sykes-Picot, que en 1916 Francia e Inglaterra se reparten las zonas petroleras árabes y otras sin petróleo, y es en las cuales el actual esquema geopolítico, político-territorial que hay en el Medio Oriente. Tenemos la Segunda Guerra Mundial, que es la batalla de Volgogrado, Stalingrado, porque los alemanes habían quedado sin petróleo, fallaron los campos rumanos y fueron a tomar control de los campos rusos. Esta era una época en que cada vez había más petróleo, se descubría mucho más petróleo que el que se descubría. Es decir, se descubría mucho más petróleo que el que se consumía, cada vez había más petróleo. Hasta el año 62, que es el pico, comienzan a caer los descubrimientos y a partir del año 81 se comienza en el mundo a consumir más petróleo que el que se descubre. Por eso la apertura petrolera. ¿Qué es la apertura petrolera? Como una empresa petrolera vale por las reservas que tiene y comienzan a acabarse las reservas, vienen las grandes transnacionales a tomar control de las reservas venezolanas, crean en los años 90 un partido de laboratorio creado por la meritocracia petrolera, qué casualidad, sí. Son las propias petroleras que crean su propio partido político para la privatización del sector. A pagarle una locha al Estado venezolano. Exacto, porque además no era petróleo lo que estaba en la faja, sino bitumen, entonces a la hora de privatizarlo, eso no contaba en cuanto a la cantidad a pagar. Muy bien dicho, sí. De parte tuya, excelente. Entonces, el problema de agotamiento del petróleo se ha acentuado. Hoy en día, fuera del OPEP, por cada 15 barriles que se producen, solo se descubre uno. Entonces, las grandes petroleras, con el gobierno de Estados Unidos al frente y sus gobiernos aliados europeos, van al control de las reservas, pero hay un problema. ¿Cómo hacen para tomar control de las reservas de petróleo sin que aumente el precio del barril y paralice sus economías? Y han descubierto una metodología, un método para eso, que es produciendo petróleo de esquisto. ¿Cómo se produce el petróleo de esquisto? Bueno, lo principal es que las empresas colocan un bono en los centros financieros, Nueva York, por ejemplo, y los centros de inversión, los fondos de inversión, donde están los ahorristas norteamericanos, los fondos de pensiones, compran esos papeles que financian la perforación y la producción de esquisto, y una vez que entran en producción estos campos, pagan a los tenedores de esos papeles. La pregunta que se hacen los analistas a nivel internacional es por qué la tasa de interés que pagan las compañías al ahorrista que compra esos papeles no ha aumentado a pesar de que cae el precio del barril, es decir, aumenta el riesgo
de que no paguen esos papeles a las compañías de esquisto por la caída en el precio. Entonces, hay un financiamiento muy extraño de las compañías de esquisto. Entonces ya podemos ver que el mercado no está funcionando. Lo que hay es un plan geopolítico. Entonces ese plan consiste en tener un precio bajo mientras tú vas al control de las reservas de petróleo en el Medio Oriente y en Venezuela, la mayor del mundo, que repito, según los Estados Unidos, ya sería más del doble de las que tiene Arabia Saudita. Entonces imagínate lo importante que es para ellos la toma de control. Y dentro de la estrategia para la toma de control está en sacar un gobierno nacionalista como el actual a través de una guerra económica y tratar de traer un partido de laboratorio que asuma el poder y vaya a una privatización como la que acaban de hacer en México, que es atentatoria contra el interés nacional. Correcto. ¿Qué hacer entonces para revertir esa realidad, ¿no? ¿Y qué debería hacer el gobierno nacional para seguir protegiéndose? Bueno, lo que está haciendo, fíjate, si me preguntaran cuál es mi opinión, y para serte franco, tú necesitas inversión social, inversión productiva, seguridad y defensa e inteligencia, porque tú estás en medio de un conflicto mundial por el control de las reservas de petróleo. Sin soberanía no tienes nada. Pero la soberanía requiere paz y estabilidad social y además todo lo que tiene que ver con seguridad, defensa, inteligencia, los mecanismos que tiene el Estado para la preservación de la soberanía. Yo creo que estos son ejes fundamentales y de ahí todo un plan detallado, que es lo que está trabajando la vicepresidencia en el área económica, como dijo el presidente. Pues. Plan de recuperación económica que anunció el jefe de Estado venezolano el pasado martes 30 de diciembre y vamos a escuchar o a retomar parte de su intervención durante la conferencia de prensa. Sobre la variable fundamental hoy por hoy, caída de precios petroleros, y garantiza este programa económico de recuperación en los primeros 6 meses del 2015, bueno, la recuperación de elementos fundamentales y mantener la inversión social. Y además es un programa económico de recuperación que está conectado a las metas bianuales del Plan de la Patria 2015-2016. Coincide con Obama, que él está planificando una guerra del petróleo para 2 años para quebrar Rusia. Nosotros ya teníamos un plan de 2 años para garantizar, hasta cierto punto respondo tu cuarta pregunta, garantizar el financiamiento externo del país necesario, suficiente en un proceso de readecuación y optimización de las divisas del país para cumplir todos nuestros compromisos internacionales y mantener los niveles de inversión necesarias para el funcionamiento de la economía. ¿Cómo están en este momento nuestras reservas internacionales, que son el principal respaldo? Sí, creo que si no me falla la memoria están en torno a los 21.000 millones de dólares, en torno. Hay que elevar el nivel. El problema es cómo tú introduces divisas como reserva cuando tienes toda una cantidad de obligaciones. Entonces, hay que verlo con en mi opinión, hay que verlo con una visión a mediano y largo plazo. Tenemos las segundas reservas de oro más importantes del mundo. Una planta de refinación. Hay plantas de refinación, pero no las que se requieren en el estado Bolívar. Necesitamos una planta de refinación para llevar el oro a 99,9 grados de pureza que vayan directo a las bóvedas del Banco Central. Mira, el oro, ahí estaba viendo el otro día unos analistas financieros, ellos hablaban de que hay un interés a futuro del oro. Es decir, el oro es tan requerido a nivel mundial que tú pides un préstamo y lo garantizas con oro, cosa que en mi opinión el Estado no debe hacer. El Estado lo que debe es acumular reservas, pero a nivel como transacción internacional, tú garantizas un crédito con oro y lo que tú tienes que retornar es menor de lo que te prestaron, porque el interés al futuro, que es lo que se descuenta del interés del préstamo, actualmente es mayor. O sea, el oro es altamente codiciado. Los bancos centrales del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, las grandes potencias, están buscando acumular oro. ¿Por qué? Porque por eso hubo tanta oposición cuando el presidente Chávez decidió repatriar buena parte de nuestro oro. La oposición dijo que Venezuela debería vender sus reservas de oro, porque nosotros tenemos que entender que Venezuela lo que cuenta es con una posición dirigida por un partido de laboratorio y donde, por desgracia, partidos que sí tenían ideología
como la socialdemocracia y el socialcristianismo, fueron vaciados en los años 90 para servir de instrumento al capital financiero internacional, al lobby petrolero, a todo lo que quieren, nuestras reservas de petróleo, como tú dices, y nuestras reservas de oro. Qué casualidad, Sí, qué como casualidad. Libia, pues. Qué casualidad. A veces pareciera que hay mucho desconocimiento por el tecnicismo con que se explica en algunos medios de comunicación, se explica, tal vez esa no sea la palabra más correcta, eso del fracking, el fenómeno del fracking, una práctica tan frecuente en Estados Unidos. De repente, estoy segura, de repente no, estoy segura que usted como experto en materia petrolera nos va a ayudar a dar luces a quienes nos están viendo en este momento sobre el fenómeno del fracking. Perfecto, fíjate. El fracking es un método de producción, en este caso del llamado esquisto, que consiste en fracturar la roca para que pueda salir introduciendo agua, creo que hay sílice, toda una serie de componentes de orden químico, el esquisto que luego es llevado a superficie y mediante técnicas de refinación se logra obtener los derivados como si fuera petróleo a un mayor costo. Ahora, lo primero, ¿por qué están produciendo esquisto? Porque se están quedando sin petróleo, eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, ¿cuánto dura la producción de esquisto? Según la Agencia Internacional de Energía, que representa a los 27 países más industrializados dirigidos por Estados Unidos, ahí está Alemania, Reino Unido, Francia, las grandes potencias industriales, ese esquisto solo dura, la capacidad de aumentar producción en el mejor de los casos sería hasta el 2020. Ahora, si tú aumentas producción hasta el 2020 y mantienes los precios deprimidos, se retrasan todas las inversiones en el área. Pero vamos a suponer que el plan consiste en mantener los precios bajos. Vamos a suponer, no, el plan consiste en mantener los precios bajos por un periodo de tiempo que les permita el control de las reservas de petróleo sin que un alza en el precio desbarate sus aparatos productivos, sus aparatos económicos. Entonces, ¿En eso consiste el plan? En eso consiste el plan, en eso consiste el plan. Estamos hablando, imagínate, de un país que voló un acorazado el Maine cuando le tocó intervenir en la guerra de independencia de Cuba, invadir Cuba y tomar control de la isla, de Puerto Rico, de Filipinas, Pearl Harbor, hay duda, las Torres Gemelas. O sea, estamos hablando tenemos que ubicarnos. Claro. Fíjate, somos el objetivo y los Estados Unidos nos lo dice claramente. Ellos están de acuerdo en establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Mentira que ellos reconocen que el embargo no funcionó. Ellos lo que están es reconociendo que su objetivo son las materias primas y dentro de las materias primas el petróleo. Sin importar cuál sea el sistema de gobierno que haya en Venezuela, si no es privatizador, si es nacionalista, va a entrar en una confrontación con los Estados Unidos. Entonces estamos en medio de ese dilema. Entonces tenemos un horizonte de tiempo. El horizonte nos lo da la capacidad de mantener los precios bajos, que está supeditada a que tú puedas inundar el mercado con el petróleo de esquisto. Entonces ellos son capaces de desbaratar todo el mercado petrolero con tal de obtener las reservas, porque si no tienen las reservas, sus grandes compañías van a la quiebra. Primera vez en la historia. O sea, los condicionantes... Gravísimo y complejo. Es gravísimo y complejo y estadísticamente comprobado. Ahí hay una gráfica que ustedes la tienen, sí, que ya de manera oficial demuestra la caída en las reservas de petróleo a nivel mundial. ¿Qué queda? O sea, ahí está lo llamado petróleo. Hay otras cosas que no son petróleo. Por ejemplo, las arenas bituminosas de Canadá, que es la destrucción más grande del medio ambiente en la historia de la humanidad, eso no es petróleo. Tú no lo puedes clasificar en la bolsa de valores, una petrolera, como reservas de petróleo. Es por eso que la faja petrolífera es tan importante. Porque ellos cuando están en la faja, ellos pueden clasificar producción a futuro. Es lo que hacen hoy en día, que es legal, porque las reservas son del Estado venezolano. Pero ellos quieren el control absoluto para solucionar su problema de caída en reserva. Igual que el fracking, que tiene unos impactos ambientales terribles. Es una destrucción total del medio ambiente. O sea, yo me atrevo a decir que Estados Unidos y Canadá son los grandes destructores del medio ambiente en el siglo XXI. Impresionante. Allí teníamos la gráfica, los muchachos la estaban difundiendo en la pantalla, ahí está. Reservas mundiales de petróleo, le pido al economista Fernando Travieso las reservas mundiales de petróleo, y la tenemos, hay 4 columnas, 2 a la izquierda, que son los países que no pertenecen a la OPEP, y 2 a la derecha, que son los que pertenecen a la OPEP. Entonces, mide la producción comparada con los descubrimientos entre el año 2003 y el año 2013. Entonces, fuera de la OPEP, se produjeron entre el año 2003 y el año 2013 161.800 millones de barriles.
porque está en miles de billones, billion en inglés, que es miles de millones en castellano, pero la quisimos poner tal cual como aparece en la página oficial de la OPEP. Entonces, se han producido 161.800 millones y solo se han descubierto 11.200 millones de barriles. Y este es el área donde operan las transnacionales. O sea, tú puedes decir, las compañías transnacionales produjeron entre el 2003 y el 2013 161.800 millones y solo descubrieron 11.200 millones. Se están quedando sin reserva, lo que les da valor en la bolsa de valores, y por eso la campaña de desprestigio contra PDVSA, porque quieren tomar control de las reservas que tiene la estatal petrolera venezolana. En cambio, en las columnas del lado derecho nos dice: la OPEP ha producido 122.400 millones, pero ha registrado como reservas entre el 2003 y el 2013 315.300 millones. Ahora, de esos 315.300 millones, 257.100 millones es la faja petrolífera del Orinoco. O sea, sin Venezuela, la OPEP por cada 2 barriles que produce solo descubre 1. Y fuera de la OPEP, por cada 15 que se producen solo se descubre 1. El objetivo es Venezuela. Venezuela es el reservorio de petróleo del planeta. Y según grandes analistas, PDVSA está quebrada, imagínate tú. Ahora, esto no queda así. El Departamento de Energía de los Estados Unidos dice que las reservas que tiene registrada Venezuela en esa columna, la extrema del lado derecho, son el doble. Entonces no serían 257.000, sino serían un aproximado de 514.000 millones, 513.000 millones, lo que debería tener Venezuela. O sea, para ellos Venezuela es la solución al agotamiento de las reservas de petróleo que hay en el planeta. Se están quedando sin petróleo y Venezuela está en la mira. Y Venezuela es el único país que va a tener el doble del que tiene registrado actualmente, porque el factor de recobro, que es lo extraíble de lo que está bajo tierra, según los propios Estados Unidos, no debe ser 20%, es decir, que de cada 100 barriles bajo tierra se sacan 20, sino debe ser 40, de cada 100 barriles se sacan 40. Entonces, cuando se está hablando de llegar a Marte, imagínate lo que ha mejorado la tecnología para aumentar el factor de recobro. Este tema tan complejo, tan polémico, sobre todo multifactorial, no se agota, todo lo contrario, y el profesor Fernando Travieso tampoco se va. Nos quedan unos minuticos, vamos a hacer una pausa. Antes vamos a conocer la opinión de nuestros usuarios, está bien, me parece perfecto. A través de las redes, específicamente Twitter, vamos a ver qué nos han escrito. Fernando Sarmiento, a través de su cuenta @AK47miliciano, nos dice: tenemos que crear microcréditos a todos los emprendedores hacia una nueva potencia económica. Más empleos sin tabúes. Larisa Ron, en su cuenta @Lari_Roncito, escribe en establecer un sistema robusto y dinámico de control de precios de todos los sectores productivos. Esa, por cierto, es una de las líneas del plan de recuperación económica lanzado por el gobierno para este 2015. @JMirella1 nos dice: facilitar materia prima como cemento, cabilla, etcétera, sin intermediarios a los fabricantes de bloques y platabandas. Hicimos una pregunta genérica, profesor, en las redes, que habla de qué piensa el pueblo venezolano que debe ser lo estratégico de esa ofensiva económica de la que ha hablado el gobierno nacional para este 2015. ¿Vamos a hacer una pausa? No, perfecto, no hay pausa, tenemos carta blanca en el asunto. Pero tenemos que entender por qué la guerra económica, por qué Venezuela. ¿Quién está ganando esa guerra económica que ha resistido con tanta heroicidad, valentía y paciencia, sobre todo el pueblo venezolano? Las misiones sociales implantadas por el presidente Chávez y el hecho de que el presidente Maduro haya mantenido las misiones sociales como mecanismo redistributivo del ingreso petrolero, y lo que tú decías que es fundamental, el apoyo irrestricto del gobierno del presidente Nicolás Maduro a todo el estamento legal dejado por el presidente Chávez, comenzando por la ley de petróleo, y por eso la guerra contra el presidente Maduro. ¿Por qué? Porque mantiene las políticas en el área de petróleo dejadas por el presidente Chávez. Por eso el apoyo irrestricto al presidente Maduro. Todo indica, según su análisis, que esa guerra económica va a continuar. Claro, tienes, por ejemplo, a mansalva. La inflación la están generando a través de un dólar que se cotiza en Cúcuta. Entonces tú entras a la página que ellos tienen, donde aparece la metodología de cálculo del dólar. Entonces hay un factor que es aleatorio en la fórmula, es decir, en otras palabras, coloquialmente, ellos colocan el precio que les da la gana ahí. Es nefasto. Entonces, tienes el sector comercio, obrando, sabiendo o sin sabiendo, pero con Secomercio, pues los grandes directivas, por supuesto que lo saben, en un plan donde para generar inflación
va subiendo el dólar en Cúcuta y ellos van ajustando los precios en bolívares en función al tipo de cambio que se establece en Cúcuta y genera toda una espiral inflacionaria. Y los productos suben cada 2 días prácticamente. Ese es el núcleo de la guerra económica con un valor del... Fíjate, es tan loco ese tipo de cambio que yo estaba viendo el otro día que hay salarios mínimos en países de América Latina que a ese tipo de cambio ficticio pudieran vivir aquí 3 meses. O sea, se están zumbando con todo, vienen por las reservas de petróleo. Usted les da las reservas de petróleo y al día siguiente desaparece el tipo de cambio ficticio. Ellos quieren el control total y absoluto, el lobby petrolero de nuestras reservas de petróleo y por eso la guerra económica. ¿Cómo poner coto a esa situación que tanto afecta el bolsillo, los ingresos de los venezolanos, del venezolano de a pie, del venezolano común? Claro, esos son... De la clase media sobre todo. Sí, yo creo que hay que esperar que el vicepresidente del área económica explique las medidas a ser tomadas. Ahora, yo pienso que hay un elemento fundamental, tenemos que apalancarnos en nuestra red. Tenemos un problema, ¿verdad?, de tipo de cambio. Correcto. ¿Cuál es el factor fundamental en la fortaleza de las monedas actualmente? La acumulación de oro. Es decir, el dólar es la moneda de tipo de cambio mundial porque el petróleo se vende en dólares desde el año 74. O sea, tenemos que entender los venezolanos que hasta el tipo de cambio del mundo está en función del petróleo. Ahora, si el dólar vale por las reservas y están cayendo las reservas, ¿qué pasa con el dólar? Sin que nadie lo toque, va a ir perdiendo su valor, sin soplar, él va solo. Entonces, ¿qué están haciendo Rusia y China? Acumulando grandes reservas de oro porque vamos tarde o temprano, con altas y con bajas, a un nuevo sistema donde el valor de la moneda va a estar supeditado a su propia fortaleza en oro que tengan sus bancos centrales. Tenemos la segunda reserva de oro del planeta. Tenemos, creo que el Banco Central va a abrir una sede en Puerto Ordaz, como la que tiene en Maracaibo. Hay que comenzar, hay que montar la refinería y comenzar a producir nuestro propio oro. Y si vamos a vender oro al mundo, vamos a vender oro en lingotes. Es decir, ahí está el oro. Porque la relación dólar-petróleo, meterse con eso es una trampa. Mira, a Saddam Hussein le montaron 2 trampas. La primera, ataca a Kuwait. Métete con un país más pequeño para que nos posibilites la invasión. Luego fueron 30 países contra Kuwait porque los 30 países se repartieron las reservas o Estados Unidos las repartió. Después hicieron que Saddam Hussein vendiera petróleo en euros y eso ya puso toda la ultraderecha estadounidense de acuerdo, que es el lobby petrolero, aunque ya tenían el plan desde hace muchos años, para atacarlo. Entonces, la relación dólar-petróleo, esa va con su propia velocidad. Están cayendo las reservas. Ese gráfico es incuestionable. El que quiera discutir con las estadísticas... Es extraído además del portal oficial de la OPEP. De la OPEP. Uno pone estadísticas OPEP Share, S-H-A-R-E, y aparece un gráfico de tortas. En la mano izquierda están los diferentes renglones. Uno baja uno y aparece este. Ahí van a tener toda la información de manera oficial. Un regalo de la OPEP para el pueblo venezolano. Tenemos que despedir porque el tiempo se nos agotó, pero nos encanta siempre el análisis del profesor Fernando Travieso y esperamos tenerlo nuevamente acá en la mesa informativa para continuar debatiendo este tema. Yo quiero decir rápidamente, enumerar las 7 líneas de acción estratégica de ese plan de recuperación económica anunciado por el presidente venezolano: conformación de un nuevo sistema cambiario, reforma fiscal para elevar la recaudación real, optimización del gasto público, es decir, reducir los gastos suntuarios, fortalecimiento de las reservas internacionales, ya el profesor nos explicaba cómo están, defensa de los precios justos y equilibrados para enfrentar esa guerra económica que está ahorcando al pueblo, iniciativas de inversión y crecimiento económico para los distintos sectores de producción nacional e iniciativas obtenidas producto de ahorros y control de exceso de liquidez también para los sectores productivos de nuestro país. Así llegamos al fin, ponemos término a nuestra mesa informativa de este sábado, la primera emisión de este año 2015. Deseamos todo lo mejor para el pueblo venezolano. Nos vemos. Nos escuchamos nuevamente el venidero sábado aquí a través de Venezolana de Televisión. Recuerde contactarnos @BTV Canal 8, @MesaInfoBTV y @Lucia Eugenia. Chao, chao. Gracias. No, gracias a ti. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted